Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar trabajando con dependencia e independencia lineal. Vamos a ver primero la definición de qué significa eso. Se dice que un conjunto de vectores C, que puede contener vector 1, 2 hasta vector subíndice n, son linealmente independientes si se cumple lo siguiente. Se tiene que cumplir que un parámetro alfa 1 por el primer vector más un parámetro 2 alfa 2 por el segundo vector más hasta un parámetro alfa subíndice n por el vector subíndice n tiene que ser igual al vector 0, y que este sistema solamente debe tener una solución y debe de ser trivial. Eso quiere decir que alfa 1, 2 hasta alfa subíndice n deben de ser igual a 0. De lo contrario se llama un sistema linealmente dependiente. Vamos a ver qué significa eso con un ejemplo. Básicamente esto de dependencia o independencia lineal nos dice, vamos a tomar un ejemplo de que tenemos tres vectores. El vector 1 que representa el color rojo, el vector 2 que representa el azul y el vector 3 que representa el color morado. Básicamente nos está preguntando, o podemos tomarlo de esta forma. El vector 3 puede ser equivalente a combinar el vector 1 y el vector 2. Si yo sumo rojo y azul, pues me va a generar un tono de morado. Entonces la idea es que este vector 3, ya hablando matemáticamente, se pudiera generar combinando a estos dos vectores B1 y B2. Quizá puedo poner B1 más 2 veces B2 o 2 veces B1 más B2, etcétera, etcétera. El punto es que se puede hacer esa combinación. Y entonces se dice que el vector 3 es linealmente dependiente de los primeros dos, es decir, que puedo generarlo a partir de combinar a estos dos elementos o estos dos vectores. Si por otra parte no es posible combinar a dos de estos vectores para generar el tercero, entonces se dice que los vectores son linealmente independientes, es decir, que no puedo generar uno combinando dos o más de los otros vectores. Vamos a ver un ejemplo de cuándo ocurre esto. Nos dice determinar si el siguiente sistema de vectores es linealmente independiente y nos da dos vectores, el vector 1, 1, 0 y el vector 0, 1, 0. Entonces, recordemos que por la definición de linealmente independiente se debe de cumplir que alfa 1 o un parámetro por el primer vector más otro parámetro alfa 2 por el segundo vector debe ser igual al vector 0. Que en este caso, como tenemos vectores con 3 elementos, el vector 0 es un vector con 3 elementos que todos sus valores son 0. Y esta ecuación que tenemos aquí debe de cumplir que alfa 1 y alfa 2 solamente sean igual a 0 para que se cumpla la ecuación. Es decir, que esta ecuación solamente debe de cumplirse cuando alfa 1 y alfa 2 son 0. De lo contrario, se le llama vectores linealmente dependientes. Entonces vamos a acomodar en un sistema de ecuaciones. Aquí lo que haríamos sería poner primer elemento por alfa 1 más primer elemento por alfa 2. Y eso debe de ser igual al primer elemento del vector 0, que pues es un 0. Siguiente ecuación sería 1 alfa 1 más 1 alfa 2 igual a 0, el segundo 0. Y el tercero sería 0 alfa 1 más 0 alfa 2 igual a 0. Este sistema de ecuaciones debo de resolverlo. Entonces, si tratamos de resolver ese sistema de ecuaciones, ¿qué tendríamos? Pues de entrada aquí nos dice que alfa 1 sería igual a 0, porque esto es un 0 y se iría. Entonces alfa 1 vale 0. Y si sustituyo alfa 1 igual a 0 aquí, alfa 2 también tendría que ser igual a 0 para que se cumpla esta ecuación. Entonces, alfa 1 es igual a 0 y alfa 2 es igual a 0. A esto se le llama solución trivial, cuando todos los parámetros tiene que ser igual a 0 para que se cumpla el sistema de ecuaciones. Como esta solución es trivial, de acuerdo a la definición de linealmente independiente, el sistema C es un sistema linealmente independiente, porque la única manera de que estos dos vectores se combinen para que me genere el vector 0 es que los dos estén multiplicando por 0. Por lo tanto, yo no puedo generar este vector combinando a este o viceversa. Eso quiere decir entonces que esos dos vectores son linealmente independientes. Es como si fueran el rojo y el azul. Por más que intente combinar tonos de azul, no voy a poder generar el rojo, y por más que intente combinar tonos de rojo, no voy a poder generar el azul.
Es decir, tengo que colocar a los dos porque los dos son fundamentales o independientes. Vamos a ver un segundo ejemplo. Determinar si el siguiente sistema de vectores es linealmente independiente. Y ahora tenemos tres vectores, el 1, 1, 0, el 0, 1, 0 y el 2, 3, 0. Vamos a hacer lo mismo que el ejemplo anterior, vamos a ordenarlos, pero como ahora tengo tres vectores, voy a tener que poner tres parámetros, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y esto es igual al vector 0. Como los vectores tienen tres elementos, el vector 0 debe tener tres elementos y todos son 0. Vamos a generar el sistema de ecuaciones. 1 alfa 1 más 0 alfa 2 más 2 alfa 3 es igual a 0. 1 alfa 1 más 1 alfa 2 más 3 alfa 3 es igual a 0. Y 0 alfa 1 más 0 alfa 2 más 0 alfa 3 es igual a 0. Y para resolver ese sistema de ecuaciones vamos a recurrir a colocarlo en un sistema matricial o en una matriz. Entonces, si coloco las coeficientes en una matriz me quedaría de esta forma: 1, 0, 2, 1, 1, 3, 0, 0, 0 y la columna de términos independientes que serían ceros. Y entonces aquí, antes de hacer cualquier cosa, identifiquemos que tenemos un renglón de únicamente ceros. Y recordando la teoría de un sistema de ecuaciones lineal en forma matricial, cuando tenemos un renglón que únicamente contiene ceros, es un sistema de ecuaciones lineal indeterminado, es decir, que tiene soluciones infinitas. Y por lo tanto, como tiene soluciones infinitas, no cumple que la única solución es que tenga solamente ceros. ¿Por qué? Porque puede tener infinitas soluciones. Y cuando un sistema de ecuaciones es linealmente independiente, la única solución que debe de presentarse es que los parámetros sean igual a 0. Por lo tanto, esta no es una solución trivial y el sistema C no es un sistema linealmente independiente. Vamos a ver un tercer ejemplo, esta vez con matrices. Se nos dice que tenemos un sistema de tres matrices, A1, A2 y A3. Y se nos pide determinar si esas matrices son linealmente independientes entre sí. Es decir, que yo no pueda generar a una de ellas combinando las otras dos. O que no pueda generar una de las matrices multiplicando a una de las otras matrices por una constante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con una matriz, que sería alfa 1 por la matriz 1 más alfa 2 por la matriz 2 más alfa 3 por la matriz 3, y esto es igual a el vector 0, que en este caso sería una matriz del mismo tamaño, pero que todos sus elementos son ceros. Entonces vamos a generar un sistema de ecuaciones, pero ahora vamos a tener 6 ecuaciones, una por cada elemento que tenga la matriz. De manera que aquí tendríamos, mucho cuidado con esto, 1 alfa 1 menos 1 alfa 2 menos 1 alfa 3 es igual a 0. Es decir, el elemento 1, 1 de cada matriz genera esta ecuación: alfa 1 menos alfa 2 menos alfa 3, y eso es igual a 0. El segundo elemento de la matriz sería los elementos que corresponden a la posición 1, 2, que sería 0 alfa 1, 1 alfa 2 y 0 alfa 3. Entonces nada más tengo alfa 2 y eso corresponde a 0. La siguiente sería 2 alfa 1 más 4 alfa 2 más alfa 3, y eso es igual al tercer 0. Y voy a hacer lo mismo para las demás. Voy a tener otras 3 ecuaciones aquí, que serían los 6 elementos de las matrices, igual al vector 0 o a la matriz 0. Si acomodamos esto ya en forma de sistema de ecuaciones, tendríamos entonces esta ecuación que es igual a 0, esta ecuación que es igual a 0, y básicamente todas son igual a 0. Y hay que intentar resolver ese sistema de ecuaciones lineal. Pero aquí tenemos identificado que alfa 2 es igual a 0, entonces ya tenemos uno de los parámetros identificados, esto es igual a 0. Con ese valor vamos a sustituirlo en las demás ecuaciones para quitar ese término. Como es igual a 0, pues eliminarían todos los términos donde participe alfa 2. Me quedarían estas ecuaciones. Y de aquí, notemos que en las últimas dos ecuaciones, si yo las sumo, este alfa 1 con este menos 1 alfa 1 se eliminarían y me quedaría alfa 3 más alfa 3 serían 2 alfa 3 igual a 0, por lo tanto alfa 3 tiene que ser igual a 0.
Y si alfa 3 vale 0, la única manera en que se cumpla, digamos, la cuarta ecuación es que alfa 1 también valga 0. Por lo tanto, la solución sería que alfa 1 vale 0, alfa 2 vale 0 y alfa 3 vale 0. Esta es la solución trivial, todos sus elementos valen 0. Por lo tanto, esas tres matrices son linealmente independientes. Y con eso terminamos los tres ejemplos de independencia lineal.